Listo. Muy bien. Entonces, tal como les dije, esta es una serie, digamos, de clases que hicimos con los estudiantes de la maestría en matemáticas este año. Y fue toda una clase sobre Machine Learning. Entonces les voy a dar como la introducción y el inicio para que tengan como una idea de lo que es. Muy bien. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Y desde hace mucho tiempo, digamos como que el Machine Learning ha sido conocido con otros nombres. Desde el momento en que se crea la estadística, en que empieza a aparecer la estadística, cuando el señor Fisher empezó a ver lo que se podía hacer con estadística, pues de una u otra manera aparece Machine Learning. Y a medida que va pasando el tiempo, pues entonces empiezan a ponerle nombre a todo esto que se está haciendo y le ponen nombre Machine Learning. Y este señor Arthur Samuel es el primero que digamos que lo formaliza. Él dice: el Machine Learning es el campo de estudio que le da a los computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programados. Bien, entonces él le gustaba jugar a las damas chinas, ¿no? Y entonces él programó un computador para que fuera aprendiendo a jugar damas chinas y lo hizo de una manera muy sencilla, simplemente de manera aleatoria ponía al computador a jugar contra sí mismo, de manera aleatoria, ¿sí? Y entonces contra sí mismo él jugaba todos los posibles movimientos y de manera aleatoria hacía un movimiento. Y entonces, dependiendo de quién ganara en ese tablero, guardaba los tableros ganadores. Siempre iba guardando el tablero ganador. De tal manera que cuando en juegos siguientes el computador llegara a uno de esos tableros ganadores, pues entonces él sabía que ya podía ganar, ya sea las blancas o las negras. Y así iba aprendiendo cómo ganar. Y lo puso a jugar infinitas veces, de tal manera que el computador aprendió o guardó todas las combinaciones en las que ganaba. ¿Y qué pasaba? Que al principio Arthur Samuel siempre le ganaba al computador, pero a medida que dejó jugando al computador solo contra sí mismo, el computador fue aprendiendo cuáles eran las configuraciones ganadoras. Y entonces el computador al final ya le ganaba a Samuel. Y no es sino hasta 1999 en que el señor Tom Mitchell, digamos que lo formalizó un poquito más en términos matemáticos. Y él dijo, bueno, un problema de aprendizaje bien definido, digamos, se define como un programa de computador se dice que aprende de una experiencia con respecto a una clase de tareas T y de acuerdo a una medida de performance, una medida de rendimiento P. Si su rendimiento al hacer las tareas en T, medidas por P, mejora con la experiencia E. Entonces vamos a analizar un poquito qué es cada cosa aquí, en el caso de las damas chinas, ¿sí? Entonces, la experiencia E quiere decir cada vez que hace un nuevo juego. Esa es la experiencia. Cada vez que hay un nuevo juego, la experiencia viene siendo E. Y la tarea T, pues es, digamos, ganar. La tarea aquí es ganar. Lo que se quiere es ganar. Y ahora, ¿cuál es la medida de performance? Pues se mide la medida de performance en cuál es, digamos, la tasa en la que gana. Es decir, qué porcentaje de veces gana. Entonces, lo que quiere decir es que su rendimiento en la tarea de ganar, medido por el performance de probabilidad de ganar, por ejemplo, mejora con la experiencia de cuántos juegos voy haciendo. Bien. Entonces, aquí un ejemplo, otro ejemplo. Dice, suponga que usted tiene un programa de emails, ¿sí? Y este programa de emails está viendo, bueno, su Google, el email de Google, o Gmail, o Hotmail, o bueno, los que usen. Mira cuáles emails son
o no son spam. ¿Sí? Y el programa de clasificación de emails mira o cuáles de los emails usted está marcando como spam y cuáles no. Y basado en eso aprende cómo hacer un filtro de spams. Entonces, ¿cuál sería la tarea T en esta configuración? Entonces, la tarea T, ¿cuál sería? Es clasificar emails como spam o no spam. Esa es la tarea. Lo que quiero es clasificar emails como spam o no spam. Y lo que tengo es que él observa cuáles emails se clasifican como spam o no spam. Y esto viene siendo la experiencia. Esta viene siendo la experiencia E. Y el número o fracción de emails correctamente clasificados viene siendo mi performance P. Bueno, y esta pues no tiene sentido. Entonces, aquí esto vendría siendo mi tarea T, esta sería mi experiencia y esta sería mi performance. Entonces, es importante definir estas tres cosas y, de hecho, diría yo que una de las más importantes es definir el performance. ¿Cómo defino yo que uno de estos programas, que digamos así, un algoritmo de Machine Learning lo hace bien? Tengo que tener una medida de performance. Es decir, un valor que me dé y que me diga que también lo está haciendo. ¿Sí? Bueno, y hay dos tipos de algoritmos de aprendizaje. El primero es aprendizaje supervisado, que se le enseña a los computadores cómo hacer algo y después se les deja que lo usen. ¿Bien? ¿Sí? Y el aprendizaje no supervisado, que es que se le enseña a los computadores a cómo hacer algo. Y de esta manera determinan las estructuras y los patrones en los datos. Entonces, la diferencia es que en el aprendizaje supervisado, al computador se le enseña específicamente qué es cada cosa. Mientras que en el no supervisado no se le enseña qué es cada cosa, ¿sí? Sino que el mismo computador aprende qué es cada cosa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, respecto al aprendizaje supervisado. Entonces, el ejemplo clásico del aprendizaje supervisado más o menos se ve de esta manera. Una persona tiene una casa de 750 pies cuadrados y quiere saber cuánto puede cobrar por esa casa. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que tiene es, él tiene una base de datos de muchas ventas de casas. Entonces, por ejemplo, una casa de 2.104 pies cuadrados se vendió en $400,000. Una de 1.600 en 330 y así sucesivamente. Él tiene muchas de estas ventas de casas. Y entonces al graficarlo, pues él ve algo así y él dice, bueno, en el eje X tenemos los pies cuadrados a los que se vendió la casa, de la casa, perdón, y en el eje Y tenemos cuánto costó. Bien. En el caso del aprendizaje supervisado, las respuestas correctas se dan. Es decir, tengo una base de datos donde, dependiendo del pie, del tamaño de la casa, sé cuánto costó. Entonces, decimos que un aprendizaje supervisado cuando tenemos una base de datos donde las respuestas correctas están. Bien. Y lo que se quiere en este caso es predecir cuánto costaría una casa que no fuera, pues, ninguna de estas que aparecen en la base de datos. Y entonces aquí hablamos de un problema de regresión. Bien. Porque lo que quiero es predecir un valor continuo, que es el precio, a partir del tamaño. Otro ejemplo de supervisado es,
por ejemplo, la clasificación de un cáncer de seno entre maligno y benigno. Entonces, digamos que se tienen varias muestras de cáncer de seno y se sabe cuáles son malignas y cuáles son benignas. Y hacia la derecha es el tamaño, en el eje X tenemos el tamaño del tumor y se quiere clasificar si es maligno o benigno. Entonces, digamos que si el cáncer es pequeño, pues digamos como que muy probablemente es benigno. Entonces, se tiene una muestra con este tamaño, entonces la clasificación es que es benigno. Tenemos una muestra de este tamaño y la clasificación es benigno. Digamos que apareció un tumor de este tamaño y nos dio que la clasificación era maligno. Pero ¿qué pasa? Que puede que haya uno por aquí que también sea benigno. Y de pronto por aquí todos son malignos. ¿Sí? Entonces podemos tener unos datos como estos. Recordemos que en el eje X está el tamaño del tumor y aquí estoy marcando 0 si es benigno, 1 si es maligno. Y digo, si hubiera un umbral aquí fijo, que a partir de aquí todos fueran malignos, pues sería muy sencillo, pero ocurren cosas como estas también, ¿no? Que a veces dentro de los datos aparecen cosas así. ¿Por qué? Porque todo es aleatorio. Recuerden que lo que quiero dejarles de esta clase de estadística es que hay muchas cosas aleatorias y que hay errores en todos lados. Bien, pero un problema como este, donde se quiere clasificar datos en dos clases, en este caso las dos clases son el cáncer maligno y el cáncer benigno, se llama un problema de clasificación, ¿sí? Como lo dice pues el proceso. Quiero clasificar, es un problema de clasificación. Bien, y a veces en estos problemas de clasificación, digamos que tenemos, volvamos aquí, ponemos nuestro ejemplo. Uno coloca como ceros a los ceros, literalmente, entonces 0, 0, y como X a los unos. Entonces, esta es otra manera de dibujar, por así decirlo, esta clasificación. La clasificación de arriba la podemos dibujar de la misma manera aquí abajo. Entonces, con 0 los ceros y X los unos, básicamente, ¿sí? Pero bueno, este es el caso en que tenemos solamente una variable independiente, es decir, tenemos en este caso, por ejemplo, los pies cuadrados y queremos predecir el precio solamente a partir del tamaño de la casa. O en este caso, solamente a partir del tamaño del tumor, predecir o clasificar más bien si es maligno o benigno. Pero podemos tener dos variables independientes, es decir, tamaño del tumor, edad de la persona, ¿sí? Y muestras de tumores que son malignos o benignos, dependiendo del tamaño y de la edad. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que por medio la lógica que uno lleva así, lógica normalita, pues si a medida que aumenta la edad, pues es más probable que sea maligno, y a medida que aumenta el tamaño del tumor, pues es más probable también que sea maligno. Entonces, más o menos uno podría tener unos datos de este estilo. Recordemos una cosa importante, cada punto que yo marqué ahí son datos que ya tengo, y por eso es un aprendizaje supervisado. Son datos que ya tengo. ¿Bien? Y entonces lo que uno quisiera es encontrar una manera de, a partir de la edad y el tamaño del tumor, determinar si es maligno o benigno. Bueno, esto
un ejemplo aquí que hay. Dos problemas. Usted está en una compañía y tiene dos problemas. El problema uno es que usted tiene un gran inventario de objetos que son idénticos y usted quiere predecir cuántos de estos objetos se van a vender en los 3 meses siguientes. ¿Cuántos de estos objetos se van a vender en los 3 meses siguientes? Y el problema dos es que usted quiere un software que examine a cada cliente y para cada cuenta de cada cliente decida si ha sido hackeada o no ha sido hackeada. ¿Sí? Entonces, claramente aquí tenemos un ejemplo de un problema de regresión y aquí tenemos un ejemplo de un problema de clasificación. Aquí queremos clasificar si ha sido hackeado o no ha sido hackeado, mientras que en este se quiere predecir cuántos. Es una variable que a pesar de ser una variable cuantitativa discreta, estamos hablando de una variable del orden continuo. ¿Sí? A pesar de ser discreto, lo podemos tratar como continuo. Bien. Estamos hablando de que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 1000. ¿Sí? Y eso es algo que se hace, digamos así, normalmente en este tipo de problemas, es que a pesar de ser una variable discreta, podemos tratarla como una variable continua. De todo modo, lo que yo quiero mostrarles es que esto también es un problema de regresión. Se parece mucho al de las casas. ¿Cuánto costaría una casa? Sí, ya tengo el tamaño. Aquí, ¿cuántos objetos vendería? Dependiendo, pues, de lo que tenga ahí. ¿Sí? Bueno, y el otro caso es el aprendizaje no supervisado. Entonces, recordemos, en el aprendizaje supervisado tenemos unos datos y sabemos para cada uno de estos datos que tenemos cuáles son las respuestas correctas. Pues en supervisado, no supervisado, lo que queremos es lo contrario. Tenemos datos, pero no sabemos la respuesta correcta de estos datos. ¿Sí? Entonces queremos encontrar de alguna manera una estructura que me diga cuáles son las respuestas correctas. Entonces, ejemplos de ello, bueno, antes que nada una visualización. En el caso del cáncer de seno, lo que teníamos era algo así, pues si recibiéramos los mismos datos. En el caso de no supervisado, lo tendríamos así, es decir, no sabríamos qué hay. Simplemente tendríamos, de acuerdo al tamaño, recuerden, esta es la edad, de acuerdo a la edad y al tamaño, tendríamos puntos. Hay un cáncer aquí, otro cáncer aquí, otro cáncer aquí. No sabríamos cuál es malo y cuál es bueno. ¿Sí? Simplemente tendríamos los puntos. Y un algoritmo de aprendizaje no supervisado lo que trataría de hacer es como de una u otra manera agrupar esto aquí a... como una base, un lugar donde está un aminoácido de la secuencia de ADN. Entonces, cada columna es una persona distinta. Y lo que haría un aprendizaje, y aquí en este momento, dependiendo del verde o rojo, es si se expresa o no se expresa un gen. ¿Bien? ¿Se expresa o no se expresa un gen? Entonces, lo que haría un aprendizaje no supervisado es acomodar personas, agrupar personas de esta manera. Tengan en cuenta que aquí ya está organizada, estas secuencias de ADN ya están organizadas, pero lo que uno vería en la vida real es todas estas de aquí distribuidas por todos lados, todas estas de aquí distribuidas por todos lados a cáncer. O luego miramos este grupo y, estas son personas que no tienen cáncer. O estas son personas que, por ejemplo, son susceptibles a otra enfermedad. Cosas así. Entonces, con algoritmo no supervisado se puede hacer grupos en este caso de la expresión genética y entender qué es cada cosa. Bien. Entonces, hagamos más ejemplos aquí de supervisado y no supervisado. Entonces, se tienen unos emails clasificados como spam o como no spam y se quiere construir un filtro email. Entonces,
Este sería un caso de un algoritmo supervisado, porque se tienen ya los emails etiquetados. Ahora se tiene un conjunto de noticias encontrados en la web y se quieren agrupar en artículos similares. Entonces, aquí no se sabe cuáles son los similares. El algoritmo lo tiene que aprender también. Entonces, estamos hablando de no supervisado. Ahora se tiene una base de datos de clientes y se quiere descubrir segmentos de mercado y agrupar a clientes en diferentes segmentos de mercado. Entonces, fíjese que no sabemos cuáles son, de hecho, los segmentos de mercado. Entonces, es no supervisado. Y se tiene una base de datos con diabetes o sin diabetes y se quiere aprender a clasificar nuevos pacientes. Entonces, esto es un caso de supervisado porque en la base de datos ya se sabe cuáles tienen pacientes y cuáles no, y se quiere predecir es para el futuro, otros pacientes. ¿Bien? Entonces, el supervisado tiene más que ver con saber qué es lo que va a pasar con nuevos datos, y el no supervisado parte de los datos para poder descubrir cosas que hay dentro de los datos. ¿Bien? Entonces, aquí otros ejemplos de no supervisados. Entonces, por ejemplo, organizar clústeres de computadores. Entonces, digamos que en una empresa muy grande, digamos tipo Google, tipo Microsoft, requieren de muchos servidores y muchos datos, y entonces dependiendo pues de algunos computadores reciben cierta información, otros reciben otra información y tienen cierto procesamiento. Entonces, de acuerdo a la información que van recibiendo, las empresas quisieran organizar cuáles son los digamos, ciertos, pues ciertas cosas, cierta energía, cierto lugar, de enfriamiento, lo que sea. ¿Sí? Y eso lo puede hacer a partir de aprendizaje no supervisado. O análisis de redes sociales. Entonces, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Instagram, todo eso, mirar, usted es amigo de este otro es amigo de este otro, y entonces, por ejemplo, estos son todos los clientes que compran los domingos. Estos son los clientes que compran los lunes. Estos son los clientes que compran, no sé, en línea, cosas así. Y entonces, de acuerdo a este agrupamiento, pues, dar, no sé si de pronto lo han notado, pero bueno, antes, ahorita como está Rappi, de vez en cuando le mandaba una oferta a usted que era solo para usted. Y esto era porque ellos tienen unos algoritmos que hacen segmentación de mercado, y, por ejemplo, ellos notan que usted no está comprando los lunes, por ejemplo. Entonces le manda una oferta justamente el lunes para que compre también. O de repente dejó de comprar, qué sé yo, el mercado. Dejó de comprar el mercado por Rappi. Entonces le mandan una oferta específica para que compre mercado. Cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces eso lo hacen con segmentación de mercado. Y esto es ya un poquito más sofisticado, análisis de datos astronómicos. Se refiere, digamos, a hacer clústeres de galaxias y identificar emisiones de rayos X apropiadas, dependiendo, para tratar de identificar, por ejemplo, dónde hay agujeros negros. ¿Sí? Bueno, entonces esto es muy breve introducción a lo que es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Bien. Y hablamos de que para el aprendizaje supervisado había dos tipos de, digamos, de problemas, que son los problemas de regresión y los problemas de clasificación. Entonces vamos a hablar específicamente ahora de la regresión lineal, que nos ayuda a tratar problemas de regresión. Entonces, como lo dijimos anteriormente, el problema de regresión es un problema de aprendizaje supervisado, que serían de entrada, en este caso,
los pies cuadrados, porque usted quiere predecir el precio a partir de el tamaño de su casa, ¿sí? Entonces, esas son las variables de entrada o las variables o las covariables o en inglés las features. Features, ¿sí? No se me ocurre en español una palabra apropiada para decir features, pero es la que más se utiliza. Y las Y, las Y, pues vienen siendo igual que en lo clásico, sería la variable dependiente. Es decir, esta variable precio depende del tamaño de la casa. Y son las variables de salida. Bien. Output. Y entonces, una parejita X, Y es un ejemplo de entrenamiento. Sencillo. 2104,400 es un ejemplo de entrenamiento. Bien. Y si tenemos este superíndice I, pues se refiere al ejemplo de entrenamiento número I. Entonces, por ejemplo, una anotación para ponernos de acuerdo más adelante. Entonces, I viene siendo un índice del conjunto de entrenamiento. Entonces, un algoritmo de aprendizaje supervisado funciona con este flujo que aparece aquí. Tenemos un conjunto de entrenamiento y tenemos un algoritmo de aprendizaje, es decir, a partir de este conjunto de entrenamiento, tenemos un algoritmo que aprende de este conjunto de entrenamiento, ¿sí? Y con este conjunto de entrenamiento se crea una función H, de tal manera que cuando yo recibo una nueva casa, por ejemplo, una nueva variable de entrada, esta función H, que fue diseñada a partir de mi algoritmo de entrenamiento, que fue entrenado a partir de mis datos de entrenamiento, me predice un valor de la casa, ¿sí? Y entonces esa función viene del espacio que contiene a las variables de entrada y va hacia el conjunto que contiene a las variables de salida. Esta función H se le denota H porque viene de la palabra hipótesis. Digamos que estadísticamente hablando sería una hipótesis. Entonces, cada vez que veamos la función H, es esa función que me toma las variables de entrada y me da una predicción. Entonces, si estas variables de entrada es solamente una variable, por ejemplo, el tamaño de la casa, pues entonces hablamos de una regresión lineal con una variable y es una regresión lineal univariada. Bien, y ese es digamos, el ejemplo estándar. Pero si, por ejemplo, es el caso de la edad del cáncer de seno en que teníamos datos sobre la edad de la persona y sobre el tamaño del tumor, pues entonces estamos hablando de una regresión lineal ya no de una variable, sino de muchas variables, y hablamos de una regresión lineal multivariada. Sí, es simplemente términos para definir una cosa y la otra, pero al final las dos funcionan igual. Y entonces un ejemplo de la regresión lineal univariada viene siendo dada de esta manera. Tenemos una función h, que es la que queremos aquí, es esta h. Sí. Y como es una regresión lineal univariada, pues entonces tenemos solamente una variable x y se le asigna un coeficiente a esa variable x. Bien. Viene siendo una variable de escalamiento, un intercepto. Y como lo pueden ver, esto es simplemente una función lineal. Una función lineal, una recta, básicamente. Esto es una recta. Lo que pasa es que hemos puesto teta 0 y teta 1 porque después vamos a extender a muchos coeficientes. Pero inicialmente esto es una recta.
Dice que esta es la pendiente de la recta y este es el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Teta 0 es la condición 0, que ustedes lo conocen como el punto de corte con el eje Y, cuando X vale 0. ¿Sí? Y teta 1 es el gradiente, es la misma pendiente, ¿no? En el caso de una... En el caso de una dirección, pues entonces viene siendo el gradiente, viene siendo la misma pendiente, ¿no? Si derivamos esto, pues nos da teta 1. Entonces, la pregunta del millón y lo que se quiere hacer con la regresión lineal es cómo escoger esos tetas. Hay una línea recta que me da la tendencia de esos datos. Bueno, esto es supuestamente recto. Y entonces, recuerden, esta línea recta aquí estará definida por el teta 0 y el teta 1. Teta 1x, teta 0 más teta 1x. Entonces tenemos que saber cuál es este teta 0 y cuál es este teta 1. Pero fíjense que esta línea no pasa por todos los datos, sino que es como una tendencia. Digamos, si yo tuviera, digamos, lo que uno hace típicamente en cálculo 1 o en el colegio es, yo tengo 2 puntos y yo puedo hallar una línea que pasa por esos 2 puntos. Sí, hallo la pendiente, hallo el punto de corte con el eje Y y tengo mi línea. Pero fíjense que aquí estamos hablando de muchos puntos y que no hay una línea que pase por todos esos puntos. ¿Sí? Entonces queremos encontrar más bien la mejor línea que pasa por esos, que describe la tendencia de esos puntos. Y bien puede ser esta roja, o puede ser también, por ejemplo, hablar pues en la regresión lineal, y es la función de costo. La función de costo. Entonces, cada una de estas líneas que podrían pasar por aquí, entonces, por ejemplo, esta, o esta, o esta, yo quiero escoger la mejor. Y para poder escoger la mejor, tengo que tener una función que me describa cuál es la mejor. Quiero tener una función que dependa de mi línea, la línea que escogí, y me diga, bueno, esta línea, perdón, me da un costo de tanto. Esta otra línea, y no estoy hablando de este precio, no estoy hablando del costo de escoger una línea. ¿Sí? Recordemos que este cost function no tiene nada que ver con este price. Estamos hablando en inglés, pues en español suena parecido, pero son distintos, ¿no? Entonces, cada línea va a tener un error, básicamente. Cada línea va a tener un error. Entonces, quiero que mi función de costo, mi cost function, me va a describir me va a dar un valor numérico a ese error, básicamente. Entonces, yo quiero escoger la línea que me minimice mi función de costo. Pero para poder escoger una línea que me minimice la función de costo, tengo que escoger una función de costo. Y entonces aquí sale una función de costo muy, muy, muy famosa, que es la que más se usa, que es lo que uno llama el mean squared error. Es decir, el error por mínimos cuadrados. El error por mínimos cuadrados. A ver aquí qué viene. El error por mínimos cuadrados. Entonces, ¿cuál es la intuición que hay detrás de este error por mínimos cuadrados? Y es que fíjense que el error por mínimos cuadrados, olvidémonos por ahora de esta primera parte de esto, digamos que esto no existe. Fíjense que lo que estamos sumando es sobre cada uno de los valores de entrenamiento. Estamos diciendo cuál es la diferencia que hay entre este Y gorrito se refiere al valor que me da la línea y este Y se refiere al valor real que hay en mi dato de entrenamiento. Entonces, digamos, si trazamos una línea, aquí voy a trazar una línea mala. Digamos esta. Entonces, ¿qué sucede? Para este valor, por ejemplo,
este valor de aquí, bien, y vendría siendo, este valor de aquí, vendría siendo y gorrito, refiriéndome al valor que me daría con la línea, y este valor de aquí vendría siendo mi y. Entonces, y gorrito menos y, lo que me está dando es la distancia que hay entre el valor que me está dando la línea y el valor que me daría el real del entrenamiento. Y al ponerlo al cuadrado, pues lo estoy colocando en términos de distancia. Sí, porque si lo dejamos solamente como la resta, lo que va a pasar es que aquí va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Y no queremos eso, sino queremos que está alejado de la línea, pues que no importa si esté más alejado para arriba o más alejado para abajo, me dé lo mismo. Entonces, por eso hablamos del cuadrado. Entonces, esto que está aquí, o sea, una línea que estuviera muy lejos de mis datos tendría esta función de costo muy grande. Una línea que estuviera más cerca de ser la adecuada tendría esta función de costo pequeña. Bien. Y bueno, y ahora yo les dije que se olvidaran de esto por ahora, pero realmente no es tan grave. Es simplemente 1/2 es dividir. Es un promedio, básicamente. Y este 2 se utiliza por cuestiones computacionales, pero en realidad podría no estar. Pero computacionalmente hablando, ese 2 ayuda. Y luego vamos a ver por qué. Pero cuando hacemos el 1/m, lo que estamos haciendo es promediar todas estas distancias. Es un promedio. Sí, es el promedio de las distancias al cuadrado. Bien. Entonces, por eso se habla del error cuadrático medio. Error cuadrático porque esta distancia. Bien. Fíjense que aquí ya no lo escribí como, ya no está escrito como y gorro. Bueno, y gorro, y aquí arribita. Y, ay, qué porquería esto. Sí, no es y gorro, sino h teta de xy. Porque es la función de costo aplicada a mi valor de entrenamiento xy. Entonces, se refiere a utilizar esta misma función de acá, pero entonces en lugar de x, pues el mínimo error posible. Con respecto a mis datos, porque la distancia que tiene esta línea con respecto a todos estos datos es grande. Entonces, digamos que para ese valor de teta 1, nuestra función de costo va a dar aquí. Esto es j. J, la función de costo, me daría como por aquí. Si el teta 1 es muy chiquito, pues igual, como que la función de costo me da muy grande. Y a medida que me estoy acercando al teta 1 apropiado, pues va bajando la función de costo hasta que encuentro una función, una línea apropiada. Que pasa exactamente por donde yo quiero que pase. Bueno, lo mejor que se puede y me da el valor mínimo de esa función. Y aquí, bueno, ya recordamos cálculo 1. ¿Cómo hallamos ese valor mínimo? Nuestra función j, pues tenemos que encontrar la derivada y encontrar el valor mínimo de esa derivada. El valor donde es igual a 0 de esa derivada, perdón. Pero bueno, una función de costo en 2 dimensiones, pues se vería algo así. Recordemos que estamos hablando de teta 0 y de teta 1. Entonces ya no es solamente una curva como esta, sino que es una superficie y queremos encontrar el mínimo de esa superficie. Entonces, por eso lo que queremos encontrar es dónde el gradiente se hace igual a 0. ¿Todos ustedes ya vieron cálculo 3? ¿O están viendo cálculo 3? Bueno, no me acuerdo. ¿Alguien? ¿Están viendo cálculo 3? ¿Se durmieron?
Hola. Hola, hola, ¿se durmieron? ¿Se fueron todos? Ya los perdí. ¿Están viendo cálculo 3? ¿Han visto cálculo 3? Yo creo que la mayoría de los que están dando la clase están dando cálculo 3 ahora mismo. Ah, bueno, pero todos ya saben lo que es un gradiente y... Ok. Y el uso de eso, y que si el gradiente es igual a 0, o bueno, es el vector 0, pues entonces es como un máximo, un mínimo de la curva, de la superficie, ¿no? Bueno, pues igual acá. Entonces lo que queremos es encontrar de alguna manera cuál es ese valor mínimo de esta curva. Y aquí digamos que una manera de dibujar el gradiente, este tipo de superficies es con colores y gráficas de contorno, se llaman estas gráficas. Que es unos valores donde el valor es lo mismo. Y lo colocamos de línea y me da que aquí está el valor de la función de costo. Y así sucesivamente voy escogiendo, voy mirando, dependiendo de la línea, cuál es el valor del gradiente. Perdón, el gradiente no, de la función de costo. Entonces, idealmente yo querría esta donde la función de costo es la menor posible. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esta mejor línea que minimiza mi función de costo, pues entonces yo tengo que hacer un algoritmo. Y viene aquí un algoritmo muy popular en el que se basa, diría yo, que el 90%, 95% del Machine Learning y el Deep Learning, todo esto es el gradiente descendiente y variaciones de él, ¿sí? O sea, no digo que sea lo único que se usa, pero es la base y casi todos los algoritmos usan esto y, bueno, hay variaciones de él, pero al final todo regresa al gradiente descendiente. Y es que si yo tengo una función j y yo quiero encontrar el mínimo de esa función, entonces yo comienzo con unos valores iniciales de teta 0 y teta 1 y voy cambiándolos para ir reduciendo j de a poco, ¿sí? Y uno espera que en algún punto llegue al mínimo. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos apreciar acá. Imagínense que comenzamos aquí arriba con unos valores de teta 0 y otros valores de teta 1, y ese es el valor de nuestra función de costo. Bien, entonces escogemos una línea y vemos cuál es el error que tiene esa línea con mis datos y eso es lo que me da. Y luego bajamos un poco, ¿de acuerdo? En la dirección del gradiente, y luego miramos eso qué significa, pero en la dirección del gradiente, más o menos como decir, bueno, hacia dónde va la pendiente de mi curva y mejor va y bajo por ese lado. Qué sé yo, a lo que está más abajo, pues entonces siempre tratarán de buscar la pendiente más grande para abajo, para poder bajar lo más rápido posible. Eso es lo que está haciendo el gradiente descendiente, tratando de encontrar alrededor del punto donde está ubicado inicialmente nuestra función, cuál es el punto que baja más rápido. Bien. Y ahí va bajando. Aquí, esto tiene sus pros y sus contras, pero esta es digamos, la intuición del gradiente descendiente. Bien. Porque vea qué pasa si comienzo, fíjense que esto es si comienzo ahí. Esa es mi condición inicial. Y la condición inicial la escojo yo, porque yo no sé nada inicialmente. Y ahí voy bajando y llego ahí. Pero ¿qué pasa si comienzo un poquito más a la derecha? Yo llego aquí a esta otra. ¿Sí? Entonces eso puede pasar. Eso puede pasar. Dependiendo de dónde comience, voy a tener uno o dos resultados distintos. Pero ¿qué pasa con la regresión lineal
y con algunos algoritmos de Machine Learning, es que la función de costo tiene una particularidad y es que es convexa. ¿Convexa qué quiere decir? Carita feliz, ¿no? Como lo vimos en cálculo 1, no me acuerdo. Es convexa, entonces al ser convexa tiene ciertas propiedades bonitas y entre ellas es que el mínimo es único. Si toda la función es convexa, solamente hay un mínimo. Y la regresión lineal tiene esa particularidad, es convexa. Y no vamos a probar que es convexa ni nada, eso es algo que lo pueden hacer ustedes. Porque es realmente muy sencillo, pues es una función cuadrática, ¿no? Cuadrática, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. La función de costo es una suma de funciones cuadráticas. Entonces, esto es convexo. Y quiere decir entonces que si utilizamos un algoritmo de gradiente descendiente para nuestra regresión lineal, vamos a llegar al mínimo siempre. Siempre. ¿Sí? Bueno, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Tampoco siempre, siempre, siempre. Si lo hacemos bien. Mientras que habrá otras funciones, como por ejemplo esta que está dibujada aquí, donde dependiendo de dónde comencemos, vamos a llegar a distintos mínimos. Pero en el caso de la regresión lineal, como es convexa o es como algo así, pues no importa si comenzamos aquí o comenzamos aquí, la dirección del gradiente siempre va a apuntar hacia el mínimo. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de gradiente descendiente, como su nombre lo indica, es descienda en la dirección del gradiente, baje en la dirección del gradiente. Y para bajar en la regresión del gradiente, pues entonces yo necesito el gradiente. ¿Sí? Necesito el gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hallo el gradiente. ¿Y cuál es el gradiente? Pues es la derivada parcial de mi función de costo con respecto a cada uno de los valores, con respecto a cada una de las variables. Y actualice cada variable, actualícela en la dirección de ese gradiente. Y aquí tenemos una tasa de aprendizaje alfa. Y lo que indica es qué tanto bajo. Ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, la dirección del gradiente es esta, pero yo puedo llegar aquí y bajar hasta aquí, o puedo llegar aquí y bajar hasta aquí, o puedo llegar aquí y bajar hasta aquí solamente. ¿Sí? Entonces, ese alfa me indica qué tanto bajo. ¿Sí? ¿Qué tanto bajo? Eso es un parámetro que uno tiene que escoger. Hay maneras, digamos, hay métodos para poder escoger ese alfa, pero en principio uno mismo lo tiene que escoger. Entonces, lo que tenemos es que vamos a actualizar respecto al gradiente. Entonces, fíjense, esta es la dirección del gradiente, esta que está aquí, es la dirección del gradiente. Este es mi valor inicial en donde estoy parado ahora mismo, en mi función, y me muevo en la dirección del gradiente. Y entonces de esta manera estoy haciendo que el valor de mi función de costo baje. Esa es la idea. Y actualizo cada uno de mis tetas. Teta 0 lo actualizo como teta 0 menos alfa por la dirección del gradiente en la dirección de teta 0. Y teta 1 lo actualizo como teta 1 menos alfa por la dirección del gradiente en la dirección de teta 1. Y así lo hago. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto que acabo de explicar sobre este algoritmo? Bueno, supongo que estamos bien. Uno puede probar que efectivamente este algoritmo encuentra el mínimo si la función es convexa. Eso es un ejercicio, si quieren hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué
digamos, ¿qué rol juega este alfa? Ya les dije que él es qué tan rápido bajo. ¿Sí? Entonces, recordemos que la función de costo es algo como, digamos que en principio es algo como así. Esta sería nuestra función de costo. Voy a dibujarla dos veces. Y digamos que ¿qué pasa si el alfa es muy pequeño? Si el alfa es muy pequeño, digamos que comenzamos aquí. Si el alfa es muy pequeño, se va a ir moviendo muy despacito en la dirección del gradiente. Se va a ir moviendo muy despacito, si es muy pequeño. Eventualmente, en algún momento, después de muchos pasos y de muchas iteraciones de mi algoritmo, pues llegaré al mínimo al que quería llegar. Eso es si el alfa es muy pequeño. Si el alfa es muy grande, puede suceder que me mueva muy rápido. Entonces puede suceder que me pase por este lado y luego en la siguiente iteración me devuelva y me esté andando muy rápido y entonces me pase y me salga. ¿Sí? O otra cosa que podría pasar es que baje muy rápido y me pase mucho. Entonces haga así, tan, 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 tan. Entonces como que me la pase dando vueltas aquí alrededor y eventualmente llegaré, pero también se demoraría mucho. Entonces aquí un alfa muy pequeño, alfa pequeño de este lado y alfa muy grande de este lado. Puede que pase esto, que se demore, pero llegue, o que se vaya incluso y que no logra llegar al mínimo. Entonces quiere decir que el alfa tiene que ser bien escogido, ni muy grande ni muy pequeño. Bien, entonces, lo que me está diciendo esto es que tengo que escoger bien el alfa. Ok, esto lo va a saltar. Lo que digo ahí, podemos probar esto, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo se vería esto con el gradiente descendiente? La derivada parcial aquí, o la derivada parcial de mi función de costo. Bien. Y entonces, al cambiar ese gradiente que está ahí por la derivada parcial de mi función de costo, entonces un algoritmo de gradiente descendiente se vería de esta manera en la regresión. Esa línea azul y se va moviendo en la dirección del gradiente todo el tiempo y llega al mínimo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, y respecto a la escogencia del alfa, lo que podemos saber de la escogencia del alfa es que si no es muy grande, siempre va a converger, o sea, nuestro algoritmo siempre va a llegar al mínimo, si el alfa no es muy grande. Hay maneras de uno ver dentro del algoritmo cómo se comporta dependiendo del alfa que escoja. ¿Sí? Y uno puede probar esto, que si no es muy grande el alfa, va a llegar al mínimo. Lo que pasa es que requiere de cosas que no puedo hablarles ahorita, digo, requiere, digamos, de entender lo que es una función continua de Lipschitz y derivar respecto a esta función continua de Lipschitz y, bueno, cosas más adelante que van a ver seguramente si vieran un curso de optimización.
Y bueno, y para terminar por hoy, entonces la regresión lineal ya no con univariada, sino con multivariada, multiple features, muchas variables. Entonces, no solamente el tamaño del tumor, sino también el tamaño de la edad, eh, algún valor de la sangre, o por ejemplo en el caso de la casa, ya no solamente quiero predecir a partir del tamaño de la casa, sino también cuántas habitaciones, cuántos baños, el barrio, bueno, cosas así. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la casa. Queremos predecir el precio de la casa, pero ya no solamente tenemos el tamaño de la casa, sino también cuántas habitaciones, cuántos pisos, la edad de la casa, ¿sí? Y a partir de muchas variables queremos predecir nuestro costo, el precio de la casa. Y entonces aquí agregamos otra anotación. Recordemos que M se refería al número de ejemplos. Aquí M es cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, así. Y N es el número de features. 1, 2, 3, 4 features en este caso. Y denotamos XJ superíndice I como el valor de el feature J, es decir, de la variable J en el modelo de entrenamiento número I. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos X2, 3, por ejemplo, entonces ese es el valor de la variable J, es decir, número de pisos, perdón, número de camas, porque J es 2, número de camas, y el entrenamiento 3, 1, 2, 3, sería este, correspondería a este. Esto es una cuestión simplemente de notación. Y entonces ya nuestra hipótesis no es que es una combinación lineal teta 0 más teta 1, x1, sino una combinación lineal con todas las features o con test que estoy utilizando. Entonces, teta 0 más teta 1, x1, más teta 2, x2, y así sucesivamente. Y esto es una combinación lineal como la que tuvieron que haber visto en álgebra lineal, tal cual. Y entonces, en términos de álgebra lineal, podemos escribir esta función de hipótesis h teta x, como un producto entre el vector de mis coeficientes y el vector de las features. Y eso me daría, y aquí estamos hablando de producto vectorial o un producto punto, si queremos verlo ya no como un vector línea por un vector columna, sino como dos vectores, es el producto punto entre estos dos vectores. Este x0 normalmente equivale a 1, que es lo que acompaña aquí. Pero por notación, para no perder como el 0 ahí, lo ponemos como x sub 0, pero es el 1. Es un valor de siempre es 1. Entonces podemos verlo en esta notación que está aquí. Y podemos entender que esto es teta traspuesto por x, donde teta es el vector de coeficientes. Ya esto ya no estamos hablando de cada uno de los coeficientes, sino es un vector de coeficientes. Bien. Entonces, para hallar la solución a esto, igual podemos hacer el gradiente descendiente. Entonces tenemos nuestra hipótesis, que es que nuestros datos se pueden escribir como una combinación lineal de las features y de las variables. Tenemos que escoger entonces ya no dos parámetros, teta 0 y teta 1, sino n más 1 parámetros, teta 0, teta 1 hasta teta n. Tenemos entonces la misma función de costo, es igual, no cambia. Lo único que cambia es que ahora está definida en n más 1 variables y no solamente en dos variables. Y entonces nuestro gradiente descendiente funcionaría igual. Siempre nos vamos a mover en la dirección del gradiente dependiendo de cuál variable la que estamos moviendo. Pues básicamente lo que tendríamos es que teta 0 se va a actualizar en cada paso de mi iteración como teta 0 menos alfa por esto. Teta 1 va a ser teta 1 menos alfa por esto, donde esto que está aquí es la derivada parcial de la función. ¿Sí?
de la función de costo. Fíjense que la función de costo es esta que está aquí. Hacemos la derivada parcial de esto, de j de teta con respecto a i, pues entonces lo que me queda aquí es 2 veces esto que está aquí adentro, ¿sí? 2 veces esto que está aquí adentro por la derivada interna, que la derivada interna simplemente va a ser teta i. Y por eso es lo que tenemos es esto. Esto que está aquí. Perdón, esto que está aquí. Y les animo a que lo hagan. Es muy sencillo, ¿sí? Y computacionalmente hablando me sirve no tener ese 2 ahí. Entonces les animo a que revisen que efectivamente este sea la dirección del gradiente. Entonces no es simplemente sino sacar la derivada parcial de esto con respecto a teta sub i y les tiene que dar esto que está aquí y por lo tanto para cada uno de los otros valores pues, me tiene que dar eso. ¿Alguna pregunta? Es como mucha información. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Hola, hola. Desde el punto de vista del Machine Learning, uno puede acercarse a la regresión lineal tanto desde el punto de vista del Machine Learning como desde el punto de vista de la estadística clásica. Entonces, el acercamiento que les di hoy no es con respecto a la estadística clásica, sino con respecto al Machine Learning. Bien. Donde vimos un método de optimizar a minimizar una función de costo. Y yo quiero hacer una aclaración que este método del gradiente descendiente no es único para la regresión lineal, sino que sirve para muchas otras regresiones y muchas otras algoritmos de optimización. Pero que es muy, muy usada en el Machine Learning. Entonces, ¿qué quiero que se les quede acá? Es, ¿para qué sirve la regresión lineal? Que podemos tener univariada, pero que en la mayoría de los casos tenemos multivariada, es decir, tenemos muchas variables y queremos predecir una variable dependiente de muchas variables que ya tengo de mis datos y que entonces hacemos una suposición y creemos que existe una combinación lineal de mis datos que me ajusta bien la variable dependiente que yo quiero predecir. Y entonces tengo que encontrar la mejor combinación lineal. Y para encontrar la mejor combinación lineal necesitamos un método de optimización. Y el método más utilizado en estos casos es gradiente descendiente. El otro miércoles vamos a ver en práctica esto qué significa. Vamos a ver otros métodos que nos permiten encontrar las soluciones a esta optimización. Y vamos a hablar también de regresión logística, que es ya no para variables continuas, sino para clasificación. Y con eso yo creo que sería un buen, como un buen, una buena idea general de esto de regresión. ¿Listo? Entonces el lunes va a dejar de grabar, un segundito.